Ayer el presidente Javier Milei tuvo una extensa conversación con Esteban Trebuch en La Nación Más. Antes estuvo Federico Sturzenegger, su ministro de Regulación a favor de las grandes empresas. Antes estuvo Patricia Bullrich, su ministra de Seguridad, ahora Nacional. Les recuerdo que a partir de hoy hay que decir Ministerio de Seguridad Nacional. Le cambiaron el nombre. Y también anduvo Guillermo Franco, es el jefe de gabinete, Luis Petri, el ministro de Defensa. O sea, ayer el gobierno salió entero a tratar de cambiar la agenda y frenar lo que fue la enorme respuesta que hubo a las declaraciones del presidente Javier Milei en el foro de Davos, donde acusó y sigue acusando a lo que él denomina ideología de género y vinculándolo con la pedofilia. El presidente ayer insistió en que el discurso fue editado, el discurso no fue editado. El discurso está textual en la transcripción que mandó el gobierno y ayer lo volvió a repetir. Pero se ve que está preocupado el gobierno porque salieron en los canales que armaron para esto a tratar de torcer la agenda y hablar de otros temas. Y habló de todo, Milei. La verdad que es muy impresionante ver ese tipo de conversaciones. Chicos, si están estudiando periodismo, no es eso. No es eso. ¿Sí? Periodismo es hacer preguntas, es repreguntar, es contraponer datos. Lo otro es comunicación institucional, que es otro trabajo, está todo bien, comunicación institucional y periodismo. Son dos laburos distintos, en general está mejor pago el de comunicación institucional, digo si se quieren dedicar a otra cosa, pero lo que hace Esteban Trebuch no se llama periodismo, se llama comunicación institucional para un gobierno, en este caso el de Javier Milei. Dicho esto, Trebuch le iba diciendo los temas de los cuales el presidente hablaba y el presidente habló. Es difícil seleccionar algo, porque la verdad que dijo de todo, le dedicó un rato incluso a pegarle al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, insistió con la cuestión de ataque a la comunidad LGBT, atacó a un montón de periodistas, atacó a Cristina, se metió con dos temas, pero yo quiero puntualizar en uno que me parece importante, que planteó Milei, que fue un anuncio. Hizo dos, creo yo. Uno, que el cepo se termina el 1 de enero del 2026, excepto, dijo, si hay un acuerdo con el FMI que le permita adelantar la eliminación del cepo. Y el otro, que creo yo va a ser el que efectivamente suceda, que es que se viene un nuevo megadecreto. Y así lo anunció el presidente Javier Milei. Le vamos a pedir a cada dependencia que haga una suerte de digesto de las cosas que está usando. ¿Y qué vamos a hacer? Una vez que tenés lo que se está usando, ¿qué haces? Todo lo demás, ¿qué haces? Y lo vas a tirar, no sé, lo vas a derogar. Obviamente. ¿Vos te das cuenta, digamos, los niveles de reformas estructurales que vas a necesitar el Congreso para las leyes? Bueno, pero digo, todo lo que sean decretos y... Digo, eso... Digo, ¿ves? Leyes son 27.000, decretos son 70.000. De las circulares y ese tipo de cosas, digamos, son 200.000. Así que mirá si, digamos... ¿Y en esos 50 organismos, te recordás alguno? No, digamos, o sea, yo no tengo listado en la cabeza. Ok. ¿Y eso se va a hacer anunciado en las próximas horas? Sí, claro, obvio. Digo, estas cosas son parte del decreto 7025. Es decir, el 7023 es el, digamos, el primer decreto desregulador. Bueno, ahora vamos con el 7025. Digo, sí, correcto. ¿Y cuándo se va a publicar? Bueno, digamos, ahora, digamos, cuando terminemos de ultimar los detalles. Bueno, varias cosas sobre esto. El sistema por el cual el presidente quiere hacer esta purga de decretos, resoluciones y etcétera, no existe, es falso. Él dice, le voy a preguntar a cada ministerio qué decretos, resoluciones y cosas está usando y cuáles no usa. Si no los está usando, están cometiendo delitos, amiguitos. Porque justamente esos decretos y esas resoluciones existen y las tienen que cumplir. Si no la estás usando o si no la estás cumpliendo, el funcionario que comunique eso está cometiendo un delito, así que les aviso de buena onda que no lo planteen de esa forma. No funciona así en realidad. Lo que funciona es lo mismo que hicieron con el decreto 70-2023, como bien dice el presidente. ¿Cómo funciona esto? En realidad le preguntan a los estudios de abogados de las grandes empresas qué decretos, qué resoluciones, qué circulares de cada ministerio les molestan. Y van y tocan eso. Así funciona. Así se hizo el decreto 70-2023, que salió
en diciembre, apenas asumió Milei, los primeros días de su gobierno en diciembre de 2023, que lo escribió Federico Sturzenegger, que no era funcionario. Y no es un dato menor, porque los decretos son un acto administrativo del Estado. Parece una boludez, pero los actos administrativos del Estado tienen que estar justificados por las áreas competentes del Estado. Por ejemplo, vos sacás un decreto vinculado a la salud y el Ministerio de Salud te tiene que decir, mirá, yo tengo este problema y necesito esta solución fundamentada en este informe técnico. Y el presidente firma el decreto. Así se hace un decreto. El decreto 70-2023, que fue el primero de Milei, no tuvo eso. No se hizo el acto administrativo como se tiene que hacer. Lo escribió Federico Sturzenegger, que no era funcionario, y los decretos los tienen que redactar funcionarios, y no tuvo informe técnico de ninguna de las áreas que estaban involucradas. De ninguna. Esto es información oficial, porque nosotros le preguntamos al gobierno por los dictámenes de cada área, el gobierno dijo, no hay. No hay. Y le preguntamos si Sturzenegger en ese momento tenía un cargo y dijo, no tiene. Y cuando Milei lo anunció por cadena nacional, Sturzenegger estaba parado ahí. Así se redactó el decreto 70-2023. Que se metía con todo. Quiero repasar básicamente porque esto ahora va a ser otro Milei. Entonces hay que repasar lo que hizo el decreto 70-23, que derogó la ley de promoción industrial, el observatorio de precios, derogó la ley de alquileres, la ley de góndolas, los mercados de internacional, la ley de abastecimiento derogó, ¿sí? Desreguló la actividad de los supermercados, habilitó la privatización del Banco Nación, le sacó los depósitos judiciales al Banco Nación, le dijo a las tarjetas de crédito, ustedes hagan lo que quieran, vos podés cobrar lo que quieras al comercio y lo que quieras al usuario. Tenía un título entero de reforma del Estado, que básicamente habilitaba la privatización de empresas, eliminó la ley de compra nacional, las sociedades del Estado. Repito, declaró sujeto a privatización el Banco Nación, estableció que se transformaban las empresas del Estado en sociedades anónimas. Tuvo un capítulo entero dedicado a una reforma laboral que está frenado judicialmente, pero el decreto está, y la Corte todavía no dijo nada. Donde eliminaba, por ejemplo, las indemnizaciones laborales para los trabajadores no registrados, eliminaba las sanciones por retener aportes, ampliaba el periodo de prueba, reducía el periodo de licencia por embarazo, permitía que no se paguen las horas extra, ¿sí? Habilitaba más funciones de despidos con causa, bajó las actualizaciones de las indemnizaciones, eliminaba la ultraactividad. Todo eso está en el decreto 70-2023. Limitaba la actividad sindical, ¿sí? No se pueden hacer asambleas en lugares de trabajo según ese decreto, ¿sí? Decretaba servicios esenciales a los docentes, a la industria de alimentos, a toda la industria de exportación, a los bancos, incluso a nosotros, a los medios. O sea, prohíbe los paros. Hizo cambios en comercio exterior, en bioeconomía, en minería, en energía. ¿Sí? Después hizo la ley Bases, que completó todo esto, ¿sí? Destrozó todo el sistema aerocomercial. Todo esto el decreto 70-2023, ¿sí? Eliminó los laboratorios de producción pública de medicamentos. Permitió los aumentos sin límite de las prepagas. ¿Vieron las prepagas? Si me tienen quilombo todos los meses, decreto 70-2023. Bueno, ahora quiere hacer otro más. Quiere hacer otro más. Y repito, no lo van a hacer como dijo el presidente Milei, preguntándole a cada ministerio qué es lo que no usa, porque todos los ministerios usan todo. Para eso están. ¿Sí? Si no, le van a volver a preguntar a las empresas, che, llevamos un año de gobierno, ¿ahora qué negocio quieren hacer? Y por eso el editorial se llama detrás de cada negocio hay un decreto. Porque Milei no cree que detrás de cada necesidad haya un derecho, pero sí cree que detrás de cada negocio hay un decreto. Y cada uno de estos decretos lo que hace es mejorar la tasa de rentabilidad de las empresas, de algunas empresas. Porque tampoco es que todo está bárbaro. En las últimas horas nos enteramos de que Sancor, de que los Globo, de que Agrofina entran en concurso de acreedores. 3 mega empresas, ni hablar lo que les está pasando a las pymes. Pero bueno, el autor de todo esto, que es Federico Sturzenegger, que es el ministro de regulación a favor de las grandes empresas. La desregulación, sería bueno que se entendiera alguna vez, no existe la palabra desregular. No se desregula. Lo que se hace es regular hacia otro lado. ¿Sí?
siempre existe, por ejemplo, la distribución de la riqueza. Es mentira que este gobierno no distribuye la riqueza. Lo que pasa es que la distribuye distinto. La riqueza siempre se distribuye. La diferencia está en cómo. Bueno, lo mismo con la regulación. Siempre se regula. El tema es cómo. La desregulación no existe. Bueno, Federico Sturzenegger, que estuvo un rato antes que el presidente en La Nación Más, decía esto. Vamos a bajar el tamaño del Estado. Y vos me decís, ¿y eso por qué a la gente es importante? Es importante porque cada peso que gasta el Estado es un impuesto que le tengo que cobrar a la gente. Entonces, si yo logro bajar el peso del Estado, quiere decir que le voy a cobrar menos impuestos a la gente. Quiere decir que antes la gente de su ingreso, del dinero que ganaba con su trabajo, le tenía que dar una parte al gobierno y el gobierno la gastaba por él o por ella. Y ahora decimos, no queremos que el gobierno la gaste por él o ella, le vamos a devolver ese dinero al individuo. Entonces, bajar el gasto es bajar los impuestos. ¿Qué impuestos se bajaron ya en el año 2024? Bueno, ¿cuál fue el más importante que se bajó? Que se bajó bestialmente, el impuesto inflacionario. Y ese trabajo de la motosierra que continúa es la que permite que se sigan bajando impuestos. Bien, ahí estaba el que va a ser el redactor de este nuevo decreto. Igual me corrijo, Sturzenegger no redacta. Es un compilador, ¿vieron los libros que se hacen con compilación, por ejemplo? Si a vos le pedís cosas al distinto, después vos lo juntás y lo pones todo en un bloque. Bueno, lo que hace Sturzenegger es eso. ¿Quién redacta los decretos? Bueno, nosotros, por ejemplo, publicamos en el Destape que el que redactaba los decretos que beneficiaban a las empresas era el estudio Funes de Rioja, de Daniel Funes de Rioja, presidente de la Unión Industrial Argentina y dueño no de una fábrica, sino del estudio de abogados que representa a las empresas contra los trabajadores. ¿Sí? Y eso lo hacen los distintos estudios, el estudio Bomchil, el estudio Casañe, el estudio, o sea, los tipos que son realmente poderosos y que por ahí usted no lo conocen, pero que son los tipos que saben efectivamente qué resolución, qué acto administrativo, qué cosita chiquitita que en algún momento se cambió, les toca algunos pesos de su balance. Siempre es eso, ¿eh? Siempre es eso. Detrás de cada negocio hay un decreto. Siempre estamos hablando de rentabilidad. Y nada más. Y nada más. Tanto hablamos de rentabilidad, quiero volver a escuchar a Sturzenegger, porque ayer fue un día muy importante. Lo repasábamos con Candevoto, con Alfredo Zayat, habló mucho Roberto en el pase. En términos globales, la Argentina no es una isla y lo que sucede en el mundo impacta en la Argentina. Donald Trump anunció, repito, que iba a establecer aranceles para los productos de México, de Canadá y de China. Eso desató automáticamente una guerra comercial con esos países que dijeron, si vos me pones aranceles, yo te pongo aranceles. Pero el camino es que si Donald Trump efectivamente le pone aranceles, esos productos que ingresan a Estados Unidos y que todavía Estados Unidos no produce, por ahí en un tiempo los producirá, pero ahora no los produce, van a aumentar de precio. Si eso aumenta de precio, por ejemplo la nafta, va a tener inflación en Estados Unidos. ¿Cómo baja la inflación en Estados Unidos? Sube la tasa de interés de los bonos del Tesoro. Y allá sí funciona eso. Acá por ahí no, viste que a veces cuando bajaba la inflación subían la tasa de interés del plazo fijo, suponiendo que la gente iba a poner la guita en el plazo fijo en vez de ir a gastarla. Bueno, acá no funciona mucho. Allá sí. Cuando la tasa de interés de los bonos estadounidenses sube, absorben dólares de todo el mundo. ¿Y qué nos faltan a nosotros? Dólares. Por ende, los dólares se van a ir para allá, no van a ir para acá. Entonces, todo esto impacta en lo que suceda en la Argentina. Pero Sturzenegger dice que no. Mirá. Argentina ha tenido inestabilidad por sus propios problemas. La verdad que si uno tuviera que poner una balanza, los problemas de Argentina, cuánto dependen de lo propio y cuánto dependen de lo externo, yo te diría, no sé, 99% de lo propio, porque hicimos las cosas tan mal durante tanto tiempo que el mundo podía estar volando y Argentina le iba a ir mal. De hecho, desde los años 90 acá, el mundo bajó la pobreza de 40 puntos, de 40% de la población a 10% de la población. Y Argentina en ese periodo subió la pobreza de 10 a 40, ¿se entiende? Entonces, los problemas son nuestros. Hoy en Argentina se ve una situación, para mí, inédita, que creo que es muy alentadora, que es que hoy tenemos una situación fiscal ordenada. Le preguntaban sobre esto, sobre la guerra comercial, y es increíble porque simplemente repasar un poquito la economía. Nuestro primer golpe de Estado fue en el 30. ¿Qué pasaba en el mundo en el 30? Había un crack financiero.
El peronismo surge en el 45. ¿Qué pasaba en el mundo? Estaba terminando la Segunda Guerra Mundial y permitía también el surgimiento de terceras posiciones, como fue la del peronismo. ¿Qué tuvimos después? Periodos de sucesivos golpes militares. ¿Por qué? Porque se organizaban en función de la disputa del mundo que estaba sucediendo en ese momento, una guerra entre Estados Unidos y Rusia. ¿Qué pasó a mediados de los años 70? No solo los golpes. Tuvimos la crisis del petróleo, también había dólares que colocar en el mundo, y para colocarlos en algunos países tenían que poner dictaduras. Pensar que uno está aislado del mundo es no mirar, pero ni un segundito así, la historia, y pensar que no nos va a afectar una guerra comercial que hay en el mundo, solamente porque vos seguís a rajatabla tu tablita, es realmente una mentira. Mentira que compartió ayer en tuit el ministro de Economía, Luis Caputo, que puso, algunos, es genial esto, algunos preguntando por el contexto internacional. Siempre contemplamos la posibilidad de que haya shocks externos, como el que estamos viendo en este momento, o sea que hay un shock externo. El mejor antídoto contra esto es garantizarles a los argentinos que este gobierno nunca se va a mover un centímetro del orden fiscal y monetario que llevamos adelante desde el día 1. Seguiremos combatiendo el excesivo gasto público para conseguir el mayor superávit posible y continuar bajando impuestos. Algunos preguntan sobre el contexto internacional. ¿Por qué? Porque mientras el mundo entraba en una guerra comercial, los países devalúan y todo lo que está pasando en los países serios, acá Caputo decía, no, ¿sabés qué? Yo voy a seguir con mi tablita, peor. En vez de devaluar 2% mensual, voy a devaluar 1% mensual. Con lo cual voy a seguir con la bicicleta financiera. Porque ese es en realidad el tema. Todo el modelo económico está sostenido sobre esa bicicleta financiera que en medio de una crisis global el gobierno ratificó ayer. Dijo, ¿sabes qué? El dólar va a seguir valiendo esto y yo voy a seguir dando letras del gobierno, letras del Estado, a una tasa mayor. Por ende, esa diferencia entre lo que devalúa el dólar y la tasa que yo te doy, te la vas a llevar de ganancia gratarola. Cerca del 40% en dólares el año pasado. Eso es distribución de la riqueza garantizada por el Estado. No era más estatista que la tablita de Caputo. Es ganancia en dólares garantizada por el Estado. Bueno, se viene ahora un nuevo capítulo de esto. Por eso la editorial quería dedicarlo a esto. Yo sé que hay un montón de temas, repito, hay que seguir con la cuestión de lo que fue la movilización el fin de semana, el ataque a Axel Kicillof, que en un rato lo voy a mostrar, es realmente impresionante, así como la poca defensa de Axel Kicillof que hay frente a todo esto, pero el anuncio que efectivamente puede ejecutar el presidente, porque el presidente dijo voy a sacar el cepo el 1 de enero, no depende de él. No depende de él. Ahora, un nuevo decreto sí depende de él. Y dijo que ya lo está preparando y les acabo de repasar lo que fue el decreto 7023, que sigue vigente y que la Corte Suprema no tocó desde diciembre del 2023 hasta hoy. Así que, para puntualizar en lo que fue ayer la extensa charla del presidente con Esteban Trebuch, dijo que se viene un nuevo megadecreto y recuerden, detrás de cada negocio hay un decreto. Explicar los hechos y su importancia. Ari Lijalad.